Personas que se divorciaron por razones distintas a la infidelidad. ¿Qué pasó? Una amiga mía tenía un esposo que pensaba que hacer comentarios hirientes sobre ella frente a los demás era lo más gracioso del mundo. Siempre decía que eran solo bromas para que se relajara. Un día, estábamos en una fiesta navideña y un profesor le dijo al esposo de mi amiga que su hijo era idéntico a él. Y el tonto, en lugar de tomarlo como un cumplido, respondió: no sé si es mío. Un hombre nunca puede estar seguro. Recuerden que esto era a principios de los años 90. Mi amiga, harta de esas tonterías, le respondió que si alguna vez volvía a insinuar que su hijo no era de él, lo dejaría. Y pareciera que eso se lo llevó el viento. Un par de meses después, en otra fiesta, alguien le dijo nuevamente al esposo que su hijo podría ser su clon, y sin pensarlo dos veces, el idiota respondió: no sabemos con certeza si es mío. Y esta vez, mi amiga mantuvo la calma y no dijo nada. 3 días después, decidió que ya era suficiente. Se reunió con su abogada y presentó la solicitud de divorcio. Cuando su esposo recibió la notificación, no podía creerlo. Estaba confundido y le rogaba que fueran a terapia de pareja, prometiendo que haría lo que fuera para recuperarla. Pero ella le recordó que le había advertido sobre lo que pasaría si volvía a hablar así de su hijo, y que lo decía en serio. Al cabo de unos años terminó casándose con un gran tipo, mientras que su ex se ha casado y divorciado 3 veces más desde entonces. ¿Ven? A veces las palabras pueden tener más peso del que imaginamos. Era la noche de Navidad. Tuvimos a su mamá y a su hermana con nosotros durante la mayor parte del día. Yo cociné, mientras que él estaba de un humor terrible. Odiaba pasar tiempo con ellas, pero prefería eso a tener que discutir con su madre al respecto. Justo después de llevarlas a casa, regresé y tratamos de relajarnos un poco, pero de repente recibí una llamada. Tenía que ir a recoger a mi mamá y llevarla a urgencias. No estaba bien. Había estado enferma intermitentemente durante meses, incluyendo algunas estadías en el hospital. Antes de salir, el televisor dejó de funcionar. Lo único que me escribió fueron mensajes sobre el televisor roto. Pasé las siguientes 7 horas en urgencias, intentando comunicarme con los demás porque era evidente que mi mamá podría no salir bien de esta. Llevaba despertada alrededor de 36 horas. La última vez que vi a mi mamá, estaba intubada y en camino a la unidad de terapia intensiva de un hospital grande. Cuando llegué a casa, faltaban solo 2 horas para que comenzara mi turno de trabajo. Solo quería llorar mientras mi esposo me abrazaba. Pero en lugar de eso, me dijo que si mi madre moría, no se me permitiría ayudar con los gastos del funeral. Ese fue el momento en que supe, y lo dije en voz alta. Me fui a dormir por 1 hora. Dicen que tu boda es el día más feliz de tu vida, y para mí eso probablemente sea cierto. Pero una vez vi a una colega en sus 40s, justo después de que finalizó su divorcio, y ella estaba radiante. No guardaba rencor hacia su esposo ni lo consideraba un mal hombre. Simplemente, él no hacía el más mínimo esfuerzo en nada. No se esforzaba en su trabajo, siempre se quejaba de su empleo sin futuro, pero nunca hacía nada por cambiarlo. No proponía actividades con los niños, no colaboraba en el hogar. La dejaba encargarse de toda la gestión de la vida. No hacía las compras ni se ocupaba de la cocina. Solo realizaba tareas del hogar si se lo pedían una y otra vez, y de mala gana, no recordaba ninguna fecha importante. No se ocupaba de la comunicación en la escuela, nunca estaba dispuesto a hacer nada, no mostraba interés por su aspecto, nunca organizaba momentos a solas. Esperaba que ella hiciera que todo funcionara mientras también llevaba el peso económico. En resumen, se había dejado llevar por su apatía. Él se había convertido en un hombre que simplemente compartía la misma cama con ella cada noche. Un día, ella decidió que ya no quería cargarlo más. Cuando rompió con él le dijo: pero yo no te golpeé, no vendo sustancias ilícitas ni abuso de los niños. Y ella pensó: bueno, tengo derecho a querer más que solo lo básico de un trato humano. Un día, mientras dejaba a los niños encadejado a una cita, él le comentó: oh, nunca te has visto tan bien para mí. A lo que ella pensó: claro, nunca me invitaste a vestirme bien y salir a ningún lado. Además, muchas veces sí hacía un esfuerzo, pero nunca te diste cuenta. Sin duda, hablar con ella fue un buen despertar para muchos jóvenes, para que no den por sentado a su pareja. Generalmente, él era abusivo sin llegar a lo físico y un padre ausente, pero igual me quedé, hasta que un día viajé al extranjero con nuestro hijo para visitar a mi familia durante 3 semanas. No sabía lo maravilloso que era no tener que caminar sobre cáscaras de huevo todos los días. Poder contar con ayuda para cuidar a mi hijo y ver a mis amigos.
Y durante todo ese tiempo no lo eché de menos ni una sola vez. Cuando regresé, después de aproximadamente 16 horas de vuelos, demoras, escalas, entre otros, cargando a un bebé de 10 meses que apenas había aprendido a pararse y con la rueda de mi maleta rota, él no tuvo ganas de ir a recogerme al tren. Estaba furioso conmigo cuando finalmente volví, ignoró a su hijo por estar concentrado en su PlayStation y se enojó cuando le pedí que pasara un rato con él. Las cosas se comenzaron a poner tensas, así que decidí salir un momento para calmarme y pensar. Pero él me encerró afuera de la casa, alejándome de mi hijo y se negó a dejarme entrar, así que llamé a la policía. En resumen, me llevé a mi hijo, tomé mis maletas que aún estaban empacadas y me fui esa misma noche. Mi exesposa era un torbellino de abuso verbal y emocional. Nunca sabía con qué versión de ella iba a encontrarme al llegar a casa. Y la verdad, ya no sabía si abrir la puerta después del trabajo era un acto de valentía o de locura. Todo era mi culpa. Si algo salía mal en su vida, yo era el blanco de sus gritos, aunque no tuviera nada que ver con lo que había sucedido. Y ni hablar de nuestras vacaciones. Siempre tenía que agregar 3 días más al viaje. Porque los primeros días eran una pesadilla de gritos, llantos y un silencio pesado que se arrastraba todo el día. Era como vivir en una montaña rusa emocional, donde las subidas y bajadas eran constantes. Aguanté todo esto durante más de 15 años. Porque no quería que mis hijos tuvieran que lidiar con eso solos. Pero su madre tenía un temperamento similar, sumándole un sentido de derecho y un problema con el alcohol aunque siempre lo negaba. El último episodio que me llevó al límite fue durante una visita de su mamá. Mi hijo volvió a casa después de su club deportivo y mi suegra quería un abrazo. Él, con toda la inocencia del mundo, le dijo: "No ahora, Nan, estoy un desastre", y se fue a darse una ducha. Claramente, eso la molestó, porque esa noche, cuando regresé de salir, la encontré embriagada y comenzó a gritarme por no estar en casa, por levantarme temprano para ir al gimnasio siempre. Regresaba antes de que todos despertaran, 3 veces por semana y a acusarme de ser un mal padre por permitir que mi hijo le dijera que no quería un abrazo. La situación escaló, yo no dije una palabra y de pronto comenzó a decir que no le había enseñado nada a los niños, que se parecían demasiado a mí y que yo era un modelo a seguir terrible. Lo más triste fue ver a mi esposa allí, sin abrir la boca, solo asintiendo con la cabeza. En ese momento me dije: ¿qué estoy haciendo aquí? Pensé que los niños serían mucho más felices si tuvieran un lugar seguro al que pudieran ir cuando necesitaban alejarse de este caos. Ya no necesitaba aguantar más eso. Tomé la decisión y me mudé un mes después. Desde entonces nunca miré atrás. Ahora mi vida es tranquila. Él era un padre egoísta, descuidado e inseguro para nuestra pequeña hija. Comprendí que no podía asegurar su bienestar mientras él permaneciera en nuestras vidas. No podía permitir que creciera con la idea de que era aceptable que alguien tratara a su pareja de la manera en que él me trataba. La verdad es que mi enojo y resentimiento eran tan intensos que me resultaba imposible ser la madre que mi hija verdaderamente merecía. Con el tiempo finalmente logré descifrar lo que realmente ocurría. Todos esos años de sufrimiento emocional, de dificultades económicas y de manipulación se iluminaron en mi mente. Él me había condicionado a pensar que su comportamiento era lo habitual, que yo era quien tenía el problema. Estoy profundamente agradecida de que esa revelación llegara a mí a tiempo, antes de que mi hija fuera lo suficientemente grande como para percibir la realidad de la situación. Era la máquina de hielo. Llevábamos más de 20 años de casados y la carga de trabajo estaba increíblemente desbalanceada. Había pedido ayuda tantas veces que simplemente dejé de intentar y me volví indiferente. La máquina de hielo había estado descompuesta durante 3 semanas. Se lo seguía pidiendo, pero él decía que no estaba rota. Luego me dio COVID. Tenía dolor de garganta, me sentía mal, y solo quería un vaso de agua con hielo. Le pedí que me consiguiera un poco de hielo o que arreglara la máquina. Él me presionó. ¿Estás segura de que quieres hielo ahora? ¿Realmente necesitas el hielo? ¿Necesitas hielo ahora? En ese momento, me di cuenta de que nunca pido nada. Y cada vez que lo hago, él me presiona y yo termino cediendo. Generalmente, retiro la solicitud o trato de hacerlo yo misma, pero esta vez tenía COVID. No debería estar tocando la máquina de hielo ni ir al supermercado a comprar hielo. Y yo soy la madre de sus hijos, su esposa desde hace 20 años, y estaba enferma. No necesitaba un trato especial, solo quería un vaso de agua con hielo para que mi garganta se sintiera mejor. Y él tuvo que hacerme sentir increíblemente incómoda y culpable solo por pedirlo. Finalmente, después de 45 minutos de gruñir en la cocina, me trajo el agua con hielo. Se comportó como si fuera un héroe al entregarme el vaso. No valía la pena para él hasta que lo dejé.
Llevaba 13 años casado. Ella me atacó, desatando su furia en el refugio de nuestro hogar, mientras nuestros hijos permanecían en habitaciones ajenas a la tormenta. Al día siguiente, en el hospital, una tomografía reveló una conmoción cerebral, moretones en el pecho y los brazos, junto a un trastorno de estrés postraumático que requirió un largo proceso de sanación. Ella se apresuró a contarles a nuestros conocidos que yo mentía, inventando pretextos para escapar del matrimonio, envenenando la percepción de lo que creía que era mi comunidad. Su familia se posicionó de inmediato a su lado para protegerla. Fui tan cándido que no logré reconocer la naturaleza abusiva de nuestra relación hasta que ya era demasiado tarde. Recuperarse ha sido un reto constante y 5 años después ella sigue intentando hacerme daño, aunque cada vez es menos efectivo. Estoy profundamente agradecido de haber despertado de esa pesadilla y de estar avanzando hacia una verdadera felicidad. Todos merecen estar al lado de alguien que los apoye y se preocupe genuinamente por ellos. Si tu pareja no te brinda ese respaldo, si te desanima o te hiere emocional o físicamente, déjala. Es lo mejor para ti y, si tienes hijos, también para ellos. Nadie merece sufrir abusos y eso incluye a cada uno de ustedes. Él dejó claro cuáles eran sus preferencias. Yo tenía una niña pequeña por suerte, no era hija de él. Me fui antes de nuestro primer aniversario. Estaba dispuesta a tragarme la vergüenza de un divorcio rápido para mantenerla a salvo. Luego supe que, de hecho, él estaba tratando de ganarse su confianza. Afortunadamente nunca llegó a agredirla, pero sigue siendo una experiencia traumática. Si estás eligiendo salir con alguien mientras tus hijos son pequeños, por favor, ten en cuenta los riesgos y considera la idea de no salir con nadie. Yo lo conocía desde que éramos niños y, de manera ingenua, nunca vi esto venir. Es vergonzoso admitir que puse a mi hija en una situación tan peligrosa. Pero estoy compartiendo esto porque quisiera poder advertir a mi yo más joven, ya que los viajes en el tiempo todavía no son posibles. Espero que alguien más pueda aprender de mis errores. Ella era mi tormento, con engaños y manipulaciones, siempre dispuesta a la confrontación, me empujaba a un rincón, buscando provocarme mientras derrochaba los recursos de nuestra familia. Cuando me atrevía a comprar algo, sus gritos resonaban sin tregua, añadiendo más estrés a un ambiente ya agobiante. Pero lo que más me desgastaba era su férrea determinación de mantener a nuestro hijo alejado de mí. Fue precisamente este último punto el que me llevó al límite y me impulsó a pedir el divorcio. En la corte, describí la situación con un sentimiento sombrío. Nuestro hijo estaba atrapado en nuestro propio hogar. Tenía que suplicar por cada momento a su lado. Generalmente, ella encendía una disputa, alegando que ya tenía planes para ese día. Y si yo insistía, su furia se transformaba en lágrimas al instante, como si un interruptor la convirtiera de un extremo a otro. No estamos divorciados todavía, pero ya llevamos un tiempo separados. La verdad es que las cosas no estaban bien desde hace un tiempo, pero lo que realmente acabó con él. Poco amor que me quedaba por él fue que empezó a hacer publicaciones crípticas en Instagram, contando los días desde la última vez que tuvimos relaciones. Él creía que era muy astuto, pero había otras personas que entendían a qué se refería y comenzaron a preguntarme al respecto. Después de sentirme humillada de esa manera, ya no pude justificar todas las cosas negativas que había en nuestra relación. La última gota llegó después de meses de angustias y batallas internas que él se negaba a enfrentar. Pasó por varias internaciones, escondía los medicamentos en lugar de tomarlos, y vivíamos en condiciones de extrema precariedad, ya que solo contábamos con mis escasos ingresos mientras él permanecía en la cama, atrapado en un ciclo de televisión y hierba, volviéndose cada vez más desconfiado y distante. Todo culminó en un episodio devastador en el que dejó nuestro dormitorio en ruinas durante un arranque de furia, y luego se dirigió hacia mí con su artefacto de caza en manos. Fue un momento crítico. Logré inmovilizarlo en el suelo durante 20 minutos mientras él gritaba y se debatía. Afortunadamente, su hermano, que era mi mejor amigo, pudo quitarle el arma. Cuando la policía lo llevó, comprendí que ya no podía seguir intentando ayudarlo. Todo el amor del mundo no podía sostenernos. Él estaba herido por dentro y no deseaba sanar. Yo estaba desgastando mi propia salud mental tratando de salvarlo. Me dejó al borde de la ruina, pero poco a poco he ido reconstruyendo mi vida, he saldado mis deudas y espero que el futuro me regale días más luminosos. Estaba en la bañera, luchando con una doble infección de oídos, faringitis estreptocócica y sinusitis, cuando mi pareja me dice que sus padres van a ir a conocer al maestro en lugar de él o yo. ¿Perdón?
Apenas pude susurrar absolutamente no, salí de la bañera, me envolví en una toalla y, mientras él corría alegremente, ya estaba llamando a su madre, que vive justo detrás de mí, para contarle lo que pasó. Fue la imagen más surrealista. Nunca había visto a esa humanita correr tan rápido. Llegó corriendo y sin avisar, y entró de golpe a mi casa. Ahí estaba yo, sentada en las escaleras de la entrada, en toalla, y le digo: "No hombre, por favor sal de mi casa, esto es entre tu hijo y yo". Pero ella se negó y continuó gritándome, diciéndome que nuestro hijo autista no verbal era así porque yo no le hablaba lo suficiente. Vaya golpe. En ese instante decidí grabar discretamente con mi teléfono, porque estaba diciendo cosas muy feas sobre mí. De repente, mi ahora ex suegro irrumpió tratando de sacar a esa bestia de mi casa. Intentó disculparse, me dijo que aguantara en mi matrimonio, recordando que él había soportado 40 años en un matrimonio miserable. Le agradecí mientras él luchaba por sacar a la tormenta de mi puerta, disculpándose mientras cerraba suavemente. Mientras ella me atacaba, por dentro estaba enviando correos a los 3 mejores abogados de divorcio. Eso sí que fue el colmo para mí. Ahora tengo al esposo más maravilloso del mundo y, curiosamente, mi ex-suegro aún habla conmigo. El último clavo en el ataúd fue cuando escondió las llaves del auto para que no pudiera ir a trabajar. Era como la gota que rebasó el vaso. En una larga lista de cosas que hacía solo para tener una excusa y gritarme. Esta vez, la razón fue que lo desperté. Me lanzó la cruel frase de que ese auto era suyo y que preferiría matarse antes que pasar un segundo más conmigo. Así que, sin pensarlo 2 veces, hice mi maleta, salí de la casa y lloré toda la jornada en el trabajo, y desde entonces, nunca volví. Un día, él me preguntó si podía hacer un estanque en nuestro patio trasero. Le pedí que esperara un poco, al menos hasta que nuestra hija, que en ese momento tenía 3 años, fuera un poco más grande. La verdad, no quería tener que preocuparme por ella en un lugar así mientras jugaba. No necesitaba ese tipo de carga mental y, por supuesto, ella no merecía estar en una situación de riesgo. Lo que vino después me dejó sin palabras. Decidió excavar un enorme hueco de 6 por 6 por 6 pies en nuestro jardín suburbano. Y no podía creerlo cuando, al ver mi reacción, se mostró sorprendido y confundido por mi descontento. ¿De verdad pensó que estaría encantada con un agujero tan profundo en nuestro patio? Era un mentiroso patológico. Estaba robando a su jefe, que además era un amigo de la familia, y gastándose el dinero en, bueno, aún no sé en qué, porque no era en cosas de la casa. Decidí que era momento de hacer algo y elaboré todo un plan financiero. Hasta le pedí que buscara ayuda profesional para su salud mental y que fuéramos a terapia de pareja juntos. Pero entonces me miró a los ojos y me dijo: "No vales la pena". Esa fue la última mentira que me dijo de frente. No le sucedió a mí sino a mis padres. Mi papá era camionero de larga distancia. Y con el tiempo, las distancias entre ellos se hicieron más evidentes. Tuvieron una intensa discusión en la que él llegó a amenazar con poner fin a su vida si ella decidía dejarlo. En ocasiones anteriores, ese recurso había hecho mella, pero esta vez el desenlace fue diferente. Mi mamá tomó la decisión de abandonar el hogar y se refugió junto a nosotros, en casa de su madre, que vivía justo al lado. Nosotros, los niños, ya nos habíamos refugiado ahí para escapar del creciente tumulto. Mi mamá llamó a la policía. Pasamos las siguientes horas observando cómo el sheriff local rodeaba nuestra casa, mientras los oficiales se preparaban con sus armas, dispuestos a sacar a mi papá de su escondite. Él se había encerrado y se encontraba sentado frente a una amplia ventana en su habitación, sosteniendo su rifle. Finalmente, los negociadores lograron persuadirlo para que saliera. Pasó el fin de semana en el área de salud mental, mientras mi mamá comenzaba a empacar sus cosas para partir del país. Así, su matrimonio se desvaneció ese fin de semana, menos de una semana antes de mi cumpleaños número 15. Han pasado 30 años y aún no logran comunicarse de manera civilizada. La historia que les voy a contar es sobre un tema que, aunque doloroso, puede resonar con muchos. Todo comenzó con mi ex esposo, quien ocultaba una lucha con las sustancias, a pesar de sus promesas de asistir a grupos de apoyo y consultar a un terapeuta para enfrentar su problema. La realidad era que seguía inmerso en esa espiral. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Lo encontré desplomado en el suelo de nuestra casa, sin sentido, intenté despertarlo, pero no reaccionaba. Fue un momento aterrador y desgarrador. Cuando finalmente regresó a la conciencia, yo estaba decidida. Le llevé su maleta y le dije que debía marcharse. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Así fue como se mudó a vivir con su proveedor. Imagínense la situación.
La persona que una vez amé, eligiendo ese tipo de vida, la historia no termina ahí. Un tiempo después, decidió recurrir a una psíquica. Según él, ella le dijo que debía buscar su felicidad. Su interpretación de eso fue, desgraciadamente, refugiarse aún más en las sustancias. Como muchos saben, la vida tiene sus giros inesperados. Después de esta experiencia tan dura, logré soltar el pasado y ahora estoy felizmente casada con alguien que no se deja llevar por las adicciones. La vida puede ser complicada, pero siempre hay un nuevo comienzo. Pasé horas cocinando su comida y postre favoritos, y todo porque él me lo había pedido. Y todo esto después de llegar a casa desgastada tras trabajar 12 horas. En ese momento, él estaba sin trabajo, así que, por así decirlo, yo era quien mantenía las cosas a flote. Serví la cena y, justo al sentarme a disfrutar del momento, él señala que se me olvidaron las bebidas. Le dije que estaba cansada y que no tenía fuerzas para levantarme otra vez. Él respondió que no había problema, se levantó, sirvió su propia bebida y volvió a sentarse. Entonces le pregunto, ¿y mi bebida? Y él, en un tono sarcástico, me dice, estoy demasiado cansado para levantarme. Luego, comenzó a disfrutar de su comida como si nada. En ese instante, me di cuenta de que realmente merecía algo mejor. Me regaló un anillo de eternidad por mi cumpleaños. Ese día, me quité mi anillo de bodas y el de compromiso, y nunca más volví a ponérmelos. Ahora, déjenme darles un poco de contexto. Era el cumpleaños número 40 de él y quería una gran fiesta con familia y amigos. Contrató un lugar, comida, bebida, todo. Yo acepté, con la condición de que para mi cumpleaños 3 años después hiciéramos unas vacaciones en el extranjero que me había prometido desde hacía años. Llegó el momento de mi cumpleaños y elegí a dónde quería ir. Él dijo que no. ¿Por qué no podemos ir a un lugar más cercano?, me preguntó. Pero yo no quería ir a otro sitio, después de que me dijeron que podía elegir el lugar que quisiera. Finalmente terminamos en otra ciudad. Pasamos la mitad de un partido deportivo. Luego, fuimos a un restaurante horrible con su madre para cenar. Nos alojamos en un hotel donde estábamos los 3 en la misma habitación, así que tuvimos que apagar las luces a las 7:30 para que nuestro hijo pudiera dormir. Él ni siquiera quiso pagar por una habitación con una cama separada. Así que yo tuve que compartir la cama con mi hijo mientras él disfrutaba de su propio espacio. Cada actividad del fin de semana era algo que alguien más quería hacer. Yo solo era un acompañante, como si fuera un pensamiento secundario en mi propio cumpleaños. Otra vez, al año, decidimos separarnos. No estoy divorciado, pero mis padres recientemente se separaron después de unos 45 años juntos. Mi papá siempre fue una persona extremadamente egoísta e inconsiderada. Era un verdadero maestro en eso de la incompetencia intencionada, ¿saben? Y lo más raro es que calificaba todas las cenas que hacía mi mamá. Era complicado vivir con él, siempre tenía que ser el que decidía qué hacer, y eso no era todo. Hablaba por teléfono a gritos, tenía la televisión a todo volumen y siempre estaba mirando la tele. Además, era un poco acumulador. Durante una década estuve abogando por el divorcio. Pero lo que verdaderamente quebró la situación fue la llegada del COVID. Mi papá no tenía ningún interés en cuidarse. Salía a comer y ni siquiera se lavaba las manos después de usar el baño, incluso antes de todo esto. Un día tuvieron una fuerte discusión al respecto y él le dijo, ojalá te contagies. Según mi mamá, esa frase fue la que lo selló. Después de 30 años de abuso emocional y financiero, finalmente me cansé. La gota que colmó el vaso fue cuando decidimos contratar a un especialista para que viniera a hacer unos trabajos en casa. Yo empecé a conversar con él sobre lo que se necesitaba hacer, y de repente, mi expareja me miró y alzó la voz, yo me encargo de esto. El contratista se sintió incómodo y se marchó casi de inmediato. Yo me sentí profundamente abatida. Esa situación fue el punto de quiebre para mí. Ya no iba a seguir atrapada en ese océano de problemas. Aunque me costó la mitad de mi herencia, sentí que valió la pena. Siempre se enojaba por cualquier cosa y desaparecía por días, quedándose con su familia. Yo estuve tan estresada, y los niños también lo sentían. Una vez, se esfumó durante 6 meses. Durante ese tiempo, hicimos algunas videollamadas, decoré nuestro hogar, compré mejoras para nuestros electrónicos, mantuve las cuentas al día y los niños estaban bien. Esa experiencia me enseñó que podía manejar las cosas por mi cuenta, y que incluso lo hacía mejor sin él. Cuando regresó, le dejé en claro que si alguna vez volvía a irse, nuestra relación estaba acabada. Compramos una casa y adivina qué, se fue nuevamente. Así que cambié las cerraduras y presenté los papeles de divorcio.
Al principio no sabíamos que tenía síndrome de Asperger cuando decidimos casarnos. A pesar de eso, rápidamente nos dimos cuenta de que tenía problemas serios para relacionarse con los demás. Era rígido e inflexible, tanto con sus compañeros de trabajo como conmigo en casa. El día que lo despidieron, regresó a casa y me dijo con un tono firme que nunca volvería a trabajar. En ese momento ya estaba agotada, cansada de ser su refugio del mundo exterior. Su resentimiento, su ira y esa sensación de merecerlo todo me estaban desgastando. No solo dejé ese matrimonio, simplemente huí. La última sesión de terapia de pareja fue un verdadero desastre. Ella se la pasó echándome la culpa a mí y a mi familia, todos los minutos. Se convirtió en la víctima de la historia y no aceptó ningún error que pudiera haber cometido. Y lo peor es que me dejó toda la responsabilidad de resolverlo. La única palabra que escuché durante esa sesión fue yo, nunca nosotros. Fue el peor cumpleaños que he tenido. Pero al menos me ayudó a deshacerme de cualquier esperanza que tenía de que las cosas pudieran mejorar. Es mejor estar soltero y sentirme miserable que casado y sentirme solo. Llevamos 8 años en una relación, pero no estamos casados. Durante todo este tiempo, le pedí una y otra vez que me ayudara con las cosas de la casa. Al principio, hacía el esfuerzo y todo cambiaba por una semana, pero pronto volvíamos a la misma rutina. Luego llegó la pandemia. Yo estaba trabajando desde casa a tiempo completo, mientras él había quedado suspendido de su empleo. Y, honestamente, solo se quedaba sentado sin hacer nada. Fue entonces cuando le dije claramente que no soy su madre y que no estoy dispuesta a seguir desperdiciando mi vida en esta situación. Después de que di a luz, le pedí que me comprara un baño de asiento que costaba solo $20. Me respondió que no podíamos darnos ese lujo, a pesar de que teníamos $4,000 ahorrados. No era una gran cantidad, pero consideré que era esencial para mi recuperación. Unos meses después quiso mudarse a Oregón para vivir con sus padres y que ellos me ayudaran con el bebé. En ese momento, solo teníamos $300 en la cuenta, pero de repente se encontró con una camioneta clásica Chevrolet de los años 60 que ni siquiera estaba en funcionamiento. Rogué por favor que no la comprara, realmente no podíamos permitirlo. Y él, con toda su terquedad, me dijo: no me importa lo que digas, la voy a comprar, y efectivamente lo hizo. Gastó nuestros últimos $300 en esa camioneta. Y ahí fue cuando decidí que ya no podía más. Para mí, no hubo una gota que colmara el vaso. Era todo el peso acumulado de situaciones que ya no podía soportar. Una más o una menos no habría cambiado nada. Lo que realmente me impulsó fue cuando mi necesidad de salir de esa relación se volvió más fuerte que mi miedo a lo desconocido. Fue así que, sin pensarlo mucho, dije, ya basta, lancé mi anillo de boda al arroyo y decidí que podía enfrentar esto paso a paso, aunque no tuviera claro cuáles serían esos pasos. Regresé a casa y comencé con el proceso. Pasé el día en la graduación de mi hijastra en casa de mi expareja. Él estaba inmerso en juegos con los demás hombres, disfrutando de cervezas a raudales, y su hijo de 16 años hizo su aparición en la fiesta, completamente desubicado. Mientras tanto, mi expareja se instaló con unos cócteles de vino al lado de la graduada de 18 años, mientras yo me mantenía ocupada cuidando a la pequeña de 2 años y a mi hijo de 8, sirviendo la comida y limpiando. Observaba el patio trasero y me preguntaba cómo mi vida se había convertido en un caos tan irreconocible. A la mañana siguiente, mi expareja me comenta: ¿por qué no invitamos a las chicas para un asado del 4 de julio? Ayer estuvo tan divertido. Y yo respondí: apenas pude soportar el último evento familiar. Si eso es lo que llamas diversión, tenemos ideales muy diferentes a los que alguna vez imaginé. Al día siguiente, decidí poner fin a esta etapa y presenté los papeles de divorcio. Vivía con mi expareja en una casa grande, y ¿saben qué? Nunca se le ocurrió ayudarme a limpiarla, ni siquiera cuando se lo pedía. Cada vez que limpiaba, sentía un poco más de rencor hacia él y hacia el hogar en sí. Ambos trabajábamos a tiempo completo. Al llegar a casa, cenábamos juntos, pero luego él se refugiaba en otra habitación a jugar videojuegos toda la noche. Y cuando llegaba la hora de dormir, siempre esperaba que tuviéramos relaciones. Así, sin ningún tipo de romance o cariño. Era como si yo fuera un robot. Ahora, llevo más de 10 años viviendo sola y, la verdad, ha sido muchísimo mejor. ¿No les parece increíble cómo cambiamos nuestra perspectiva cuando nos liberamos de relaciones que no nos suman?